Romanos capítulo 10. Hoy estaremos continuando, para aquellos que son nuevos, visitándonos por primera vez. Estamos a través de la carta de Pablo a la iglesia de los romanos. Una carta maravillosa, poderosa, muy teológica y doctrinal, pero con verdades tan y tan necesarias y vitales en la vida del creyente. Si nosotros leemos los evangelios, aquellos que quizás no están acostumbrados, que es lo que nosotros nos referimos cuando decimos los evangelios, nos estamos refiriendo a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, a lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y si nosotros leemos estos 4 libros, nosotros encontramos donde se relata la vida, las enseñanzas, las obras, la muerte, la resurrección de Cristo. Y nosotros notamos en los evangelios algo que se repite una y otra vez. Y es el hecho de que Jesús siempre ponía frente a la gente una decisión que ellos no podían evadir o ignorar. A Pedro y a Andrés se les acerca y les dice las famosas palabras, sígueme. Y vemos que ellos soltaron las redes de pescar y aún más que eso, dejaron el negocio familiar al instante. Conocemos en Mateo, Marcos y Lucas la historia del joven rico, que cuando se acerca Jesús a él le pidió que vendiera todo lo que tenía y nos dice que el joven prefirió irse triste porque estaba muy aferrado a sus riquezas. Y aún en una de las parábolas de Cristo nos habla sobre un rey que preparó este banquete, una fiesta de bodas, e invita a aquellas personas que él conocía, personas obviamente de privilegiados, de un estatus social más alto, y dice que despreciaron la invitación de él, y lo que hizo este gran rey fue que mientras que otros lo rechazaron, que tenían privilegios, conocimiento y un estatus alto, otros que jamás esperaban ser invitados, gente de la calle, él les extiende una invitación a ellos y ellos llegan y se sientan y entran y se sientan a la mesa. A través de todo lo que nosotros vemos de la historia de Jesús, nosotros siempre vemos que Él siempre pone delante de la gente una decisión para ellos tomar y que no puede ser evitada. La respuesta es una o es otra. Y así es como funciona también el Evangelio. Hemos estado hablando, hemos estado detallando desde los primeros capítulos, pero especialmente del capítulo 5 en adelante, lo que significa el Evangelio. Las buenas noticias, que no es una opinión más, las buenas nuevas, las buenas noticias de quién es Cristo y lo que Él vino a hacer, no es una opinión entre muchas, ni es una idea religiosa para que nosotros estemos en verdad debatiendo. Esa no es la razón por la que Cristo vino y por la que nosotros como iglesia somos dados en uno de los mensajes, sino el mensaje más bello del mundo, sino que es un mensaje que en verdad exige del oyente una respuesta. ¿Se cree o se rechaza? ¿Se sigue o se huye? Y al fin y al cabo no existe una tercera opción. Podríamos hasta condensarlo por medio de esto. El Evangelio no se puede ignorar. Hay una decisión que tomar y hay un mensaje que anunciar. Y ese es exactamente el punto donde nos deja Pablo en el capítulo 10 de esta carta de Romanos. La semana pasada nosotros vimos la primera parte de esta respuesta. Y es el hecho de cómo nosotros respondemos a las buenas nuevas, a las buenas noticias de Cristo. Y el versículo 9 nos dijo que el que lo acepta, lo hace creyendo en el corazón, confesándolo con la boca. ¿Confesando a quién? A Cristo Jesús. Confesándolo a Él como nuestro Señor. ¿Creyendo qué? Bueno, creyendo que Él hizo todo lo que Él dice que Él hizo. Que Él vino a este mundo. Que nosotros éramos personas
con la falta de habilidad para nosotros salvarnos, que nosotros siendo esclavos de este mundo no éramos capaces de resistir, pero tampoco somos capaces de encontrar gracia delante de Dios. Que somos personas manchadas, que lo único que nos puede hacer rectos delante del Señor, que nos pone en un lugar para poder entrar y tener una relación con Dios, es el nosotros mantener todos los estatutos, todos los mandatos, todas las leyes que Él nos ha dado. Pero el punto es que ninguno de nosotros puede mantener estos mandatos. Todos hemos fallado, todos hemos quedado cortos del estándar de Dios. Esa es la pregunta que el joven rico le hace a Jesús. Él le pregunta, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Pero lo que él estaba preguntando es, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué yo debo hacer? Yo en mi fuerza. Y Jesús le dice, sí, hay algo que puedes hacer. Es tú mantener las leyes, mantener los mandamientos, pero en perfección, sin errar en ninguno. Y la contestación de él fue, todas las he mantenido desde mi niñez. Y el hecho es de que si no había cometido ningún tipo de falla, en ese momento sí mintió. Y Cristo lo demuestra luego al decirle, ok, si tú dices que tú has mantenido todo desde tu niñez, te falta una cosa por hacer. Y fue una muestra de dónde estaba él en su corazón. Era Jesús tratando de hacer un punto. Vende todo lo que tienes y dáselo a los necesitados. Y él se fue caminando, rechazó porque tenía muchas riquezas. Y mostró que en verdad no había mantenido los mandamientos. Había codicia en su corazón. Habían otros dioses, sus riquezas aparte de Dios. Pero la buena nueva, las buenas noticias es que aunque tú no eras capaz en tu propia manera de llegar delante de Dios, Dios envió a Jesús, su único Hijo, a que viviera una vida piadosa, excelencia, perfección, para que tú, que no podías vivirla, tú pudieras tener el beneficio de lo que Él hizo. Amén. Y eso es lo que nosotros vimos a través de esto. O sea, cuando nosotros creemos a Cristo Jesús, lo que estamos creyendo es la obra que Él hizo, que Él murió en la cruz, una muerte que nos tocaba a nosotros, que Él resucitó de la muerte como una señal de que había placido el corazón de Dios y que Él vive hoy en día. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de creer y por tanto nosotros lo confesamos como un fruto de nuestra creencia. Y fue ahí donde nosotros encontramos una de las promesas más dulces en toda la carta. Y es el versículo 13. Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Qué promesa tan sencilla, pero a la vez tan grande. No dice todo el que se porte bien. No dice todo el que nazca en una familia correcta. No dice el que nazca con una herencia espiritual porque tus papás eran pastores o iban a la iglesia y tenían una asistencia perfecta. No dice nada de eso, sino dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero yo creo que esa misma promesa deja una pregunta abierta y Pablo, como un buen maestro, la va a responder. Yo creo que hoy nosotros veamos el mensaje, vamos a ver el mensaje que hay que anunciar. Y Pablo muestra dos verdades que yo creo que nosotros necesitamos escuchar con atención y quiero compartírtelo esta mañana. Número uno, yo quiero que tú entiendas esto, que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Versículos 14 y 15 dicen, pero ¿cómo invocarán su nombre para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles a menos que sea enviado? Por eso dicen las Escrituras que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Hay algo maravilloso en la forma en la que Pablo figura y pone estos dos versículos.
Yo creo que tú notes el versículo 14, y puedo pasar tanto tiempo simplemente en este versículo, porque no quiero que lo pasemos por alto. Aquí dice, ¿cómo invocarán o cómo clamarán a aquel en quien no han creído? Yo creo que tú notes que el clamor por sí solo no te salva. Eso es lo primero que yo quiero dejar muy claro. El clamor por sí no te salva. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros conocemos muchas personas que claman a Dios, especialmente en los momentos difíciles, ¿verdad que sí? Sin embargo, lo hacen cuando lo necesitan, pero obviamente no son personas que son salvas. Nosotros escuchamos un mundo clamar a Dios en los momentos difíciles. Pablo no está hablando del clamor superficial en este pasaje. Aquellos que claman, Jesús, ayúdame, 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 cuando tienen un problema serio y luego siguen como si su vida no hubieran, ¿verdad? Siguen como si no hubiera nada. ¿Por qué? Porque eso es tratar a Jesús como si fuera un paramédico, como alguien que llega, te atiende en tu momento de emergencia, pero tú no vuelves a querer tener una relación con Él nunca más. Y esa no es la invocación de la que está hablando Pablo aquí. Él está hablando de un clamor, una invocación genuina. Es la de alguien que decide levantar bandera blanca de rendimiento. Es alguien que se somete voluntariamente a Jesús, no como simplemente Salvador, pero como tu Señor. No como paramédico, sino confiando en la obra que Él hizo, la obra de redención. ¿Y por qué entonces, quizás alguien se haga la pregunta, entonces ¿por qué no se puede invocar sin creer primero? Y su argumento en este pasaje, en este versículo, es que nadie puede invocar el nombre del Señor sin saber quién es y qué Él hizo para salvar pecados. Mira la primera pregunta de Pablo en el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y lo que le está diciendo aquí, que antes de invocar a Jesús, pidiéndole que Él te salve, debes creer quién es Él. Que es Dios hecho hombre, que obedeció la ley de Dios a perfección, que murió inocente en la cruz y que Él resucitó al tercer día para que su piedad, su justicia fuera como un manto nuevo encima de ti. Y yo creo que esto también nos ayuda a nosotros, nos da unas herramientas de conocimiento. Porque muchas veces hay personas bien intencionadas que se paran en un centro comercial a decirle a todo el que pasa, Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama. Y eso es todo. Y yo quiero ser bien claro, eso no es evangelizar. Nadie se salva solo por creer en Dios. De hecho, Santiago 2:19 dice que aún el diablo cree y tiembla. Muchos de nosotros creemos, pero ni siquiera temblamos. Que nadie se salva solo por creer que Dios es amor. Que se necesita conocer y creer lo que Dios hizo a favor de los pecadores. ¿Por medio de quién? Por medio de la persona y la obra de Jesucristo, sin pasar por alto la justicia de Él. Que invocar el nombre del Señor, el invocar, el yo clamarle a Él, es una consecuencia directa de yo haber creído verdaderamente quién es Él. Y por eso Él hace esta pregunta que parece simple, pero es tan profunda. ¿Cómo ellos entonces, cómo invocar a aquel en el cual no han creído, al cual no han conocido? Porque si tú clamas a alguien que tú no has conocido bien, es un clamor superficial.
Hay una cita que me gustó del pastor Juan Manuel Vaz, pastor en España, que dice: la invocación es la consecuencia directa de haber creído verdaderamente. Yo digo, Jesús es el Señor porque he creído. Yo canto al Señor porque he creído. Yo oro en el nombre del Señor Jesús porque he creído. Cada eslabón de la cadena nace del anterior, no se le añade. ¿Qué eslabón? Miren lo que hace Pablo aquí. Él arma una escalera de 4 preguntas y baja escalón por escalón hasta él llegar al origen, al centro. ¿Qué es lo que dice? Él dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Luego dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Él dice, para invocar el nombre del Señor, primero hay que creer en Él. Para creer en Él, primero hay que oír de Él. Para oír de Él, alguien tiene que predicarlo. Y para que alguien predique, alguien tiene que ser enviado. Y Él quiere aclarar algo, que la salvación no sucede porque tú tienes buenas intenciones o porque por accidente. Que la salvación de un alma no cae del cielo por accidente, sino que Dios decidió que llegara por medio de la predicación fiel de su palabra. Si tú estás hoy aquí y tú puedes decir que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, yo quiero decirte a ti que eso no fue un accidente. Tú no entraste al salón de la salvación simplemente por pura casualidad. Tú entraste al salón porque Dios envió su palabra para que te llegara a ti con mucha intencionalidad. Dios te llamó o llamó a alguien que llevara la palabra para que tú oyeras, para que tú creyeras y que tú fueras salvo. Lo que significa es que alguien que rechaza, no está rechazando un accidente, está rechazando directamente un acto de Dios de misericordia sobre tu vida. La palabra que usa el texto griego que él usa aquí, en verdad la traducción es: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Esto, lo que él quiere decir aquí, mi hermano, esto no requiere que tú seas un teólogo. Esto no requiere que tú seas alguien que necesita ir a un seminario para tú poder entender. Son verdades sencillas del Evangelio. No es solamente oír datos acerca de Cristo y yo sé cómo Él caminó y qué edad tenía y en qué año Él posiblemente nació y cómo podemos explicar esto y lo otro. No es oír datos acerca de Cristo, sino oír a Cristo mismo que habla por medio de la predicación fiel de su palabra. Él está poniendo tanto énfasis en el poder que tiene la palabra predicada. Predicada fielmente, predicada correctamente. Cuando la palabra de Dios se predica con fidelidad, no es simplemente un hombre que está hablando de un libro antiguo, es Cristo mismo. Una de las cosas que nosotros hablamos, y creo que le he dicho muchas veces, yo no tengo ninguna autoridad, ningún pastor tiene ninguna autoridad para hablarte a ti si esa autoridad no viene de la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo único que me da mi autoridad para hablarles a ustedes esta mañana. Es la única autoridad que tiene un pastor para hablar sobre las ovejas y sobre una congregación. Y si dicho pastor no habla y no predica la palabra de Dios, entonces no te está hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Es Cristo mismo presente por su Espíritu en medio de su iglesia, hablándole al corazón de sus ovejas. Es por eso que Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Pero ¿qué más dice? Y ellas me siguen. Ellas me siguen. Hermanos, no seas parte de una iglesia en la que tú no puedes seguir lo que se está predicando. Muchas veces dicen, pero yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, llevo 10 años aquí, siempre estoy en conflicto con él. Pues vete a otra iglesia, busca otro grupo, porque se supone
que lo que está predicando el pastor sea la palabra del gran pastor. Y nosotros como ovejas seguimos al gran pastor y escuchamos lo que la palabra predicada nos está diciendo. No lo uses de excusa para tú decir, las iglesias están predicando un mensaje últimamente que yo no puedo seguirlo, no quiero ir. No, Dios nos llama a congregarnos. Dios nos llama a que nosotros somos ovejas y que necesitamos escuchar. El problema es que muchas ovejas ya no reconocen la voz del gran pastor. Pero ¿cómo escuchamos hoy esa voz si ya nosotros no vemos a Cristo caminando físicamente? La escuchamos nuevamente por medio de la predicación fiel de las Escrituras. Por eso venir a la iglesia no debería de simplemente ser una costumbre más que tú tienes. Es lo que nosotros hacemos, es lo que nuestra familia hace toda la semana. No puede ser simplemente una costumbre para ti escuchar la voz del pastor, venir a escuchar una palabra expositiva de la palabra de Dios. Nosotros venimos a escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. Y esto cambia por completo la manera en que nos sentamos a escuchar cada domingo. No venimos solo a cumplir, no venimos a escuchar un buen consejo, no venimos a escuchar la opinión, ni siquiera solo a aprender información acerca de la Biblia. Venimos porque el buen pastor sigue hablando hoy y lo hace a través de su palabra predicada fielmente. Por eso es que la predicación nunca debe de ser simplemente un monólogo de un hombre en un púlpito. Es el medio que Dios mismo escogió para hablarle a su pueblo. Así que la próxima vez que te sientes a escuchar la palabra, hazlo con esa expectativa. Hazlo con la expectativa de que no vienes a oír a un hombre hablar de Dios, tú vienes a oír a tu gran pastor. Y les debo decir, no estoy hablando de mí, al gran pastor, al gran pastor. Hay una historia, hay un hecho histórico de la guerra del Maratón. Es una historia afirmada históricamente y fue una batalla entre Atenas y el imperio invasor de ese siglo de Persia. Y la leyenda dice que el ejército de Atenas vence a los invasores, vence a Persia. Y cuenta la leyenda que un soldado salió corriendo desde el campo de batalla a Atenas con la noticia de la victoria. Y que dice que llegó agotado y que lo único que él pudo decir después de haber corrido, creo que 42 kilómetros, hemos vencido, antes de caer muerto del cansancio. Aquel mensaje era importante. La noticia de que ellos habían vencido, de que había un vencedor, era tan importante que provocó que este hombre corriera. Pero el mensaje que nosotros llevamos es infinitamente mayor, ¿verdad que sí? Cristo venció en la cruz, la deuda del pecado ha sido cubierta, ha sido saldada y que hay perdón para todo el que cree. En el versículo 15 Pablo toma una imagen similar y cita al profeta Isaías y él dice, por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Por qué le está citando a Isaías? Porque cuando Isaías escribe este mensaje, la nación de Israel había sido llevada cautiva por Babilonia. Si ustedes se acuerdan, ellos fueron sacados de su tierra natal, fueron llevados cautivos por 70 años. No había nada que ellos pudieran hacer para ellos poder salir. No tenían rey, no tenían poder para liberarse a ellos mismos. Y entonces, ¿qué sucede? Había un remanente en Israel que por 70 años estaban esperando y nada. Pero de repente ellos ven, 70 años después, quizás un mensajero que viene y llega a Israel y les dice, hemos sido libres, somos libres. Y eso es lo que Isaías está anunciando, eso es lo que Pablo está repitiendo y citando Isaías cuando el pueblo de Israel fue liberado, no por su propia fuerza. Fue Cristo que había hecho una promesa y Dios quien la cumplió. Y él dice,
Qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Que cuando los que estaban en Jerusalén ven a un mensajero que viene con la noticia de que hemos sido libertados, ellos no ven a un atleta, ellos no ven quizás a un héroe de guerra, ellos ven los pies cansados de alguien que corría para anunciarles: tu Dios ha sido fiel a su promesa. Él nos ha libertado. Y que esos pies de ese mensajero, por más gastados que estén, eran hermosos, no porque llegaron por la fuerza de un pueblo, sino solamente por la gracia de Dios. Y así también es con el Evangelio. De la misma manera que Israel no pudo librarse del poder de la Babilonia por sus propias fuerzas, nosotros tampoco podemos liberarnos del pecado por nuestras propias fuerzas. Alguien tuvo que hacerlo por nosotros. Alguien tuvo que liberarnos. Alguien, por tanto, tiene que llegar corriendo con la noticia de que Dios ya actuó, de que Dios ya hizo algo. Y es por eso que hoy son hermosos los pies de todo el que decide llevar las buenas noticias de Cristo a quien no lo conoce. Si tú le llevas el mensaje de Cristo a tu compañero de trabajo, si tú se lo llevas a un vecino, si tú se lo compartes a un familiar, hermano y hermana, esos son lo que Dios llama pies hermosos. Hay un pastor que dijo esto: la predicación es lo que le presta los pies a Cristo para acercarse a nosotros. La predicación es lo que le presta los pies a Cristo para acercarse a nosotros. Hermano, Dios ve hermosos los pies de quien anuncia las buenas noticias. No los pies más veloces del mundo, sino los que se mueven para llevar a Cristo a otros. Entonces déjame hacerte algo y preguntarte algo, mi amada familia. Una pregunta sencilla: ¿cómo ve Dios tus pies? ¿Cómo ve Dios tus pies? Porque no hace falta viajar a otro país para ser un mensajero de buenas noticias. Basta con no quedarnos callados frente a las personas que todavía no conocen a Dios. Pero entonces, si el Evangelio fue anunciado con tanta claridad como él está diciendo aquí, ¿por qué la mayoría de la gente no cree? De hecho, él usa a Israel. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 9, él ha estado diciendo: si Dios es tan fiel, si Dios es fiel a sus promesas, pues él también hizo unas promesas a Israel, pero porque hay tantos judíos, mi familia, mi raza, que no están en Cristo. ¿Ha fallado entonces Dios? ¿Es la culpa de Dios? Porque si Dios hizo eso con los judíos, que le dio privilegio, le dio promesas y le dio los salmos y le dio los profetas, mas ellos siguen perdidos, entonces Dios también me ha hecho unas promesas. ¿Quiere decir entonces que Dios va a fallar en sus promesas a mí? ¿Es capaz de Él de fallarme? Cuando Él dice en el capítulo 9, he aquí no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si me está diciendo que si yo creo y confeso a Cristo como mi Señor y Salvador, que yo soy salvo, entonces Dios puede fallar esas promesas, porque aquellos también tenían estas promesas y no están siguiendo a Dios. Y Él quiere contestar eso. ¿Por qué la mayoría no cree? ¿Por qué la mayoría de Israel no creyó? Yo quiero que tú sepas esto, uno de los grandes puntos esta mañana. El problema nunca fue la falta de oportunidad, fue la dureza del corazón. En el capítulo 9, Pablo nos mostró la soberanía de Dios en la salvación del hombre, que nadie se salva por mérito propio, sino por la elección de Dios, la elección misericordiosa de Dios. Y aquí en el capítulo 10, Pablo nos muestra la otra cara de la misma moneda, la responsabilidad humana, el hecho de que Israel escuchó, pero aún así no creyó. Y estas son dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros, del ser humano, no se contradicen, caminan juntas en toda la Escritura. Y nosotros las vemos trabajar juntas en lo que sigue. Mira el versículo 16 y 17
del capítulo 10. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. Después de un versículo tan glorioso que él ha dicho en los versículos 14 y 15, Pablo escribe un sin embargo, que yo creo que rompe el corazón. Él está diciendo: la predicación de la palabra de él, la predicación fue clara, fue fiel, fue anunciada con pies hermosos, y aún así no todos creyeron. Y yo creo que esto suena pesado, ¿verdad que sí? Pero yo creo que también deberíamos de encontrar consuelo en esto. Porque esto nos debe consolar a los que compartimos el Evangelio y no vemos fruto de inmediato. De que ni siquiera la predicación perfecta produce fe en todos los corazones. ¿Por qué? Porque eso no depende de nosotros. Depende de la obra de Dios en cada persona. Entonces tú nunca te des las palmaditas en la espalda por alguien que da su vida a Cristo porque tú le predicaste las buenas nuevas. Porque Él dice aquí que no es por ti. Él está usando tus pies y los llama hermosos y te echa el elogio, ¿verdad que sí? Para que sigas haciéndolo. Pero dice: pero tú no te malinterpretes el elogio de que tus pies son hermosos. La obra de salvación no es por medio de ti. Dios no nos necesita a nosotros para llevar su evangelio, pero Él ha decidido usarnos a nosotros. Pero Él dice: el acto de salvación es por pura misericordia mía. Y eso debe ser consuelo cuando alguien, por medio de nosotros, por medio de nuestra obediencia, escucha la palabra y responde y la acepta. Pero también nos debe de dar consuelo cuando nosotros hemos estado predicando y compartiendo y vemos que hay personas que parece que no están respondiendo y sentimos este peso. Y gloria a Dios que sentimos el peso en el corazón por una alma que está rechazando al Señor. Pero también nos afirma de que a quienes ellos están rechazando no es al mensajero, es a Dios mismo. La fe entonces no nace de la lógica humana, sino nace al escuchar la palabra viva de Cristo. Por eso no necesitamos un sueño, no necesitamos una visión del cielo para nosotros conocer a Dios. Necesitamos la predicación de su palabra. Amén. Pablo dice en el versículo 18 con otra pregunta. Él dice: pero ¿qué pasa si hay alguien que no escucha la palabra de Dios? ¿Qué le pasa a esa persona que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Y Pablo responde con dos preguntas más. Versículo 18: pero pregunto, ¿de veras el pueblo de Dios oyó el mensaje? Por si alguien duda y dice: pues quizás es que ellos no escucharon el mensaje. Quizás no tenían buena señal en esa parte de la ciudad. Quizás estaban con, no voy a tirar compañía de celular porque no sé qué tienen aquí, pero no sé la que él tenía, ¿verdad? Pero dice aquí: ¿de veras el pueblo de Israel oyó el mensaje? Y él afirma y dice: claro que sí. Porque, y él cita de nuevo, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras hasta los rincones más lejanos del mundo. Pablo respalda su respuesta citando el Salmo 19, donde David describe cómo los cielos y cómo la creación y todo lo creado predican día tras día sin palabras humanas, y sin embargo dejan sin lugar las excusas. Que aún la misma creación dice que hay un diseñador, que hay un Dios maravilloso y más grande que nosotros. Salmo 19 dice: el firmamento proclama la obra de sus manos, su voz se escucha por toda la tierra, sus palabras llegan ¿a quiénes? A todos los confines del mundo. Si hasta la misma creación misma predica sin decir una palabra, ¿cuánto más Israel, que tuvo la ley,
los profetas, los salmos, y escuchó una y otra vez el anuncio de un Mesías que vendría a salvarlos. Y esto es lo que nos da esta simple explicación, hermanos. Nadie tiene excusa. El problema nunca fue que ellos no escucharan, el problema fue que no quisieron creer. Versículo 19, aún así pregunto, ¿de veras el pueblo de Israel entendió que otras naciones oirían el mismo mensaje? Sí, porque incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con gente que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo con gentiles. Y luego Isaías habló de parte de Dios diciendo, me encontraron personas que no me buscaban y me mostré a los que no preguntaban por mí. Es lo que está diciendo, que ya desde los tiempos de Moisés, Dios anunció que un día Él llamaría a un pueblo que no era su pueblo. En otras palabras, hemos hablado a los que no eran judíos, a los gentiles, y que Él, nada de esto toma a Dios por sorpresa. Ya le había dicho que Él anunciaría un día que aquellos que no lo habían aceptado a Él tendrían celos, porque entonces Él ahora daría su invitación a personas que ni siquiera lo habían estado buscando. Y lo asombroso es que Dios se dejó encontrar por quienes ni siquiera lo estaban buscando. Y hermano, yo creo que estos somos muchos de nosotros. Muchos creo que podemos dar el testimonio que somos gente que un día, sin buscar a Dios, fuimos hallados por Él. Y gloria a Dios por eso. Versículo 21, pero en cuanto a Israel, Dios dijo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Qué imagen tan tierna y dolorosa a la misma vez. Que Dios no se presenta aquí como un juez a la distancia, un juez lejano que está trayendo juicio, sino como un padre con los brazos abiertos. Esa es la imagen que Él da aquí, esperando todo el día a que su hijo vuelva a casa. El problema nunca fue que a Israel le faltara una invitación. El problema no es que no les llegó la invitación para que vinieran y comieran a la mesa. El problema fue que Dios, teniendo los brazos abiertos, extendidos frente a ellos, ellos decidieron seguir por su propio camino. El problema de Israel no fue la falta de oportunidad, fue el rechazo del corazón. Y sabes qué, hermano y hermana, las manos de Dios siguen extendidas y siguen abiertas, y la invitación sigue presente. Y aquí el texto deja de hablarnos solamente de la historia de Israel para hablarnos también a nosotros. Porque la pregunta de fondo no es solo qué hizo Israel con el Evangelio hace 2000 años atrás, sino qué estamos haciendo tú y yo con el Evangelio hoy. Es fácil nosotros leer esto y señalar a Israel desde la distancia, pero ¿cuántas veces nosotros también hemos escuchado el Evangelio una y otra vez, y en vez de nosotros correr hacia esos brazos abiertos, nosotros hemos preferido seguir ocupados en nuestros propios caminos, en nuestros propios planes, en nuestras propias agendas, en nuestras propias excusas, en nuestras propias rutinas, día tras día? Pero ¿sabes qué? Que la buena noticia es que aún con tus excusas, que aún con tu propia agenda, aún cuando tú has puesto a Dios segundo, tercero, quizás cuarto, quizás fuera de vista, déjame decirte que Dios tiene sus brazos extendidos y abiertos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios y ese es el tipo de amor que Él tiene, que nos ayuda a entender que Él envió a su Hijo, su único Hijo, a que muriera en la cruz por nosotros. Yo creo que darte unas aplicaciones para que tú te lleves en esta mañana.
Pero quiero contarte esta pequeña historia, un hecho histórico. Había un teniente japonés, se llamaba Hiro Onoda, y fue enviado a una isla en las Filipinas en el 1944. Y este teniente obtuvo una orden de su comandante en el que él decía nunca rendirse, pase lo que pase, mientras estás en tu tarea designada militar. Y cuando Japón se rindió en el 45, Onoda no lo supo, o mejor dicho, no lo creyó. Y durante 29 años, Onoda siguió escondido en la selva, peleando una guerra que ya había terminado. Y digo que no es que no lo supo, no fue que nadie le avisara. De hecho, le lanzaron volantes desde aviones, le dejaron caer periódicos japoneses, le llevaron cartas de su propia familia rogándole que regresara, pero nada de eso lo convenció a Onoda, porque él estaba seguro de que todo era una trampa del enemigo para hacerlo bajar la guardia. La única forma en que él finalmente creyó fue en el 1974, en que un joven japonés lo encontró en la selva y le dijo que la guerra había terminado. Y Onoda le respondió que solo se rendiría si su comandante, su antiguo comandante, venía en persona a revelarlo de su deber. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su comandante, ya anciano, llegó, viajó desde Japón hasta esa selva y le dio la orden directa de deponer las armas. Y fue entonces, y solamente entonces, que Onoda lloró, entregó su espada y salió. 29 años luchando una guerra que ya había ganado, porque nadie con la autoridad suficiente se la había anunciado en persona. ¿Cuántas personas no saben que siguen luchando sin conocer que la guerra y la victoria ya Cristo la obtuvo? Pero ¿cómo ellos sabrán si nadie va a decírselo? ¿Cómo podemos ver personas peleando por años cuando la simple solución a sus problemas más grandes es decirle, Cristo ya murió por ti? Deja de pelear por ti mismo. Porque Onoda no necesitaba pelear más. La victoria ya estaba ganada, pero necesitaba que alguien se la anunciara con autoridad. Y eso es exactamente lo que Pablo dice del Evangelio. Él dice que la victoria fue ganada en la cruz, pero nadie la puede invocar sin que alguien se la anuncie. Y lo más triste de la historia de Onoda no es que estuviera perdido en la selva, es que el mensaje sí le llegó una y otra vez en volantes, en periódicos, en cartas, y que él decidió no creerlo. Y eso es exactamente lo que Pablo dice de Israel y lo que dice de nosotros. La soberanía de Dios en llevarte el mensaje, pero también la responsabilidad de llevar esas nuevas a otros. Cuatro simples aplicaciones para ti, iglesia, en esta mañana. Número 1, agradece el privilegio de tú haber escuchado el Evangelio. Hay millones de personas en el mundo que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Pero tú sí lo has escuchado. Y quizás lo has escuchado muchas veces. Yo sé que yo sí lo he escuchado muchas veces. Pero no dejes que la familiaridad a Dios apague el asombro por Él. Número 2, sé un pie hermoso esta semana. Sé un pie hermoso. Hermano, no hace falta un púlpito, no hace falta que tú vayas a un seminario,
ni que vayas en un avión a otro país. Basta con abrir la boca frente a esa persona que Dios ya puso en tu camino. Un familiar, un compañero de trabajo, un vecino. El número 3, no te desanimes. Si tú predicas, si tú compartes el evangelio y no ves el fruto de inmediato. ¿Por qué? Porque dice que ni siquiera Isaías ni el mismo Pablo vieron una respuesta a todas las presentaciones del evangelio que ellos pusieron. Hermano, nuestra tarea es sembrar con fidelidad. El fruto le pertenece a Dios. Y cuarto, si todavía tú no has creído en Cristo, yo quiero que tú sepas esta verdad simple, sencilla para ti. Las manos de Dios siguen extendidas hacia ti hoy. Estés en persona aquí, estés en línea viendo o viendo una grabación de esto después. Tú no has escuchado el evangelio hoy por casualidad. Dios te lo ha puesto delante una y otra vez, con paciencia, esperando tu respuesta. Tú responde. No voy a decirte que levantes tu mano esta mañana. Esto es algo que tú puedes hacer desde el lugar donde tú estás. Pero yo quiero caminar contigo y dejarte saber que tienes una comunidad que quiere caminar al lado tuyo en esta jornada de fe. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú eres nuestro amado amigo. Gracias porque tus manos han estado extendidas hacia nosotros. Extendidas a nosotros todo este tiempo, aun cuando nosotros no te buscábamos. Gracias porque enviaste mensajeros que nos hablaron de Cristo y porque por tu Espíritu hiciste que esa palabra predicada se convirtiera en fe dentro de nuestro corazón. Señor, perdónanos por las veces que hemos guardado silencio frente a quienes todavía no te conocen. Danos hoy pies hermosos, pies dispuestos a caminar, a hablar, a no quedarse cómodos mientras alguien cerca de nosotros sigue sin invocar tu nombre. Y si hay alguien aquí que todavía no ha creído, te pedimos que hoy sea el día, que dejen de correr, que se detengan y que vean tus manos extendidas. Que te vean a ti esperándolos con amor de Padre. Que pongan su confianza en Cristo. Que puedan rogar en el nombre de Él. Que puedan reconciliarse con Dios. Que ellos sepan que no tienen que llegar limpio, que no tienen que llegar teniendo todas las respuestas. Solo tienen que venir como un mendigo, con las manos vacías, reconociendo que necesita lo que solo Cristo puede darles: perdón y vida eterna, por pura gracia, por medio de la fe y no por nada que nosotros podamos hacer. Y que nos llevemos esta semana como iglesia esta simple pregunta: ¿a quién le vamos a contar esta semana lo que Él hizo por mí? Señor, que nuestros pies sean pies hermosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.